Bueno, así mismo comencemos ya a ir viendo punto por punto qué significa esta estructura doctrinal que tiene en sí misma la enseñanza acerca del adulterio y de la fornicación. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿cuál es el espíritu que Dios persiguió en la enseñanza del adulterio y de la fornicación? ¿Acaso Dios no está a favor del placer, a favor de que el hombre la pase bien, de que el hombre sea feliz? Una de las cosas que Dios persigue a través de la enseñanza siempre es el amor, es lo fundamental en Dios. La misericordia también, el amor, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos felices, que podamos usar todo lo que disponemos, pero siempre en beneficio de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestra esperanza, de nuestra felicidad. Nunca que lo que hagamos y sea placentero al principio nos resulte siendo contradictorio en un futuro o a posterior. La misericordia, porque Dios desea que a pesar de que hayamos cometido adulterio o fornicación o hayamos cometido cualquier otra clase de pecados, Él quiere restaurarnos, quiere darnos una oportunidad. Entonces, en la enseñanza, dentro de la estructura, Dios prioriza el amor, prioriza la misericordia. No nos olvidemos de aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y que querían apedrearla. El Señor dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, sin importar el antecedente que traigamos de nuestra propia vida pasada o la presente, debemos saber que Dios, en su enseñanza del adulterio y la fornicación, nunca es una enseñanza para condenar o para echar al infierno a nadie. Sí, para que las personas cambien de vida. Y también Dios nos previene, cuidado con aquellos que ya se dicen ser creyentes y están enseñando el adulterio y la fornicación como una forma de vida, de los cuales hay que alejarse y señalarlos y condenarlos, porque la misericordia no opera cuando una persona quiere burlarse de Dios. Ahí ya la misericordia no corre más. El enojo, porque Dios en algún momento en la enseñanza del adulterio y de la misericordia pone castigos duros, porque Dios quiere que reaccionemos. Y se enoja a Dios porque hubo quienes, tomando el amor y la misericordia de Dios, pretendían burlarse de Dios y decir, como Dios me va a perdonar, entonces hago tal o cual cosa. También la rigidez, porque este es uno de los pecados en los cuales Dios no permite interpretaciones. O se es adúltero o no se es adúltero. O uno cometió un adulterio o no lo cometió. O se es fornicario o no se es fornicario. También otro de los aspectos del espíritu de esta enseñanza es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que el hombre recapacite, que se dé cuenta de sus errores, que entienda la dimensión de la gravedad de sus actos y ahora pueda cambiar y pueda mirar tanto el adulterio como la fornicación desde otra perspectiva, también desde una perspectiva espiritual, para que ver cuán nocivo es en lo carnal y cuán nocivo también puede ser en lo espiritual. Como dice la Escritura en un momento, o almas adúlteras. Esto es acerca, entonces, estamos tratando de ver un poco la estructura de este tema. Recordemos que hay una estructura grande que son como pequeñas o grandes leyes que gobiernan cómo se mueve cada tema dentro de la palabra. Pero a su vez cada tema tiene una estructura interna. Podemos encontrar cuál es el espíritu de una enseñanza. Por ejemplo, del diezmo, de la ofrenda, de la alabanza. Podemos entender con qué espíritu lo enseñó Dios, que tuvo en su mente, en su corazón Dios, al darnos este tipo de enseñanza. ¿Cuál es el objetivo que persigue Dios al hablarnos del adulterio y de la fornicación? Bueno, principalmente que estemos cerca de Él, porque la Biblia dice que el pecado provoca una barrera entre Dios y los hombres. También que tengamos paz con nosotros mismos. Es decir, cuando uno comete un adulterio o una fornicación, sabe que ha hecho algo malo, que dañó a la otra persona, porque si uno convive con una pareja y lo engaña, sabemos que está dañando a la persona que ha dejado de lado. Entonces, y eso nos provoca a nosotros un cargo de conciencia que impide que podamos ser felices, que impide que podamos levantarnos cada mañana, que impide que podamos gozar de las bendiciones que Dios nos da. Entonces Dios nos ayuda a través de esta enseñanza para que podamos tener paz con nosotros mismos en medio de una situación adversa. También quiere Dios, ¿qué objetivo persigue? Alejarnos de los problemas. Es decir, cualquier persona que está en adulterio sabe que los problemas le van a perseguir. ¿Cuántos hombres han cometido crímenes, o mujeres asimismo, han cometido crímenes por celos, por despecho o por encontrar a su pareja en adulterio? Entre otros tantos problemas que pueden venir también, problemas legales y demás. También Dios quiere prevenirnos acerca de problemas que pueden ser problemas de enfermedades. ¿Cuántas enfermedades se contagian? Ya hemos hablado de que solamente en un beso de 10 segundos se transmiten 70 millones de gérmenes, es un número impresionante. Imagínense en el acto de una relación íntima, mucho más cuando esa persona ha tomado como si fuese una costumbre estar intercambiando de parejas, entendiendo que eso lo va a llevar a una vida placentera. También la muerte, porque sabemos que hay enfermedades que incluso causan la muerte
Y además, Dios previene, otro objetivo que previene es que la familia no sufra. Es decir, que el entorno no sufra, porque no es para un hijo ver que su madre anda con otro hombre una noche, que su madre anda con otro hombre otra noche, no va a ser algo grato ni para sus padres y demás. Entonces, estos son los grandes objetivos que persigue Dios con la enseñanza del adulterio y la fornicación. También tenemos que ver los destinatarios. Los destinatarios es muy fácil de entender, son todos. Para los pre-Antiguo Testamento, porque la gente se ha equivocado y piensa que es en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ese es un error muy grave, ya lo hemos comentado. Antes del Antiguo Testamento está la fe. Antes está Adán, antes está Melquisedec, antes está Set, antes está Matusalén, Noé. Antes hay muchos hombres de Dios que también trajeron esa inspiración para que cuando aparezca un hombre llamado Abraham se culmine esa etapa del conocimiento de Dios por medio de una fe fuerte y duradera, y luego con los años, después de su hijo Isaac, su nieto Jacob, Jacob engendre a José, y José, bueno, posteriormente la historia del pueblo judío, el pueblo en el desierto, y ahí la ley de Dios aparecería el nacimiento del Antiguo Testamento. Entonces, los destinatarios son todos: pre-Antiguo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El contexto antiguo, recordemos que el contexto antiguo era un contexto de poligamia, era el contexto en el que las personas que tuviesen dinero podían tener más esposas y era completamente legal, pero así todo, Dios condenaba el adulterio, porque si bien pudiesen tener varias esposas, no podían tener esposas que ya tuviesen marido, como recordamos el caso muy conocido, que es el caso de David con Betsabé. Entonces, el contexto antiguo es de esta manera. También entendamos que el actual, el contexto de los inicios del Nuevo Testamento también fueron adversos, porque apareció en el Imperio Romano que se entregaron también a la lujuria, al adulterio, a la fornicación, a las orgías y todo lo demás. Algo similar había ocurrido en el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, 4 ciudades que fueron destruidas por la lujuria y por el libertinaje en la vida íntima. También en el tiempo actual estamos viviendo un tiempo en el que se está empujando a las personas a vivir un libertinaje, se los está animando a vivir un libertinaje, como mostrándoles que eso es bueno y que eso es el sumum, el éxtasis del placer y lo más importante que el hombre puede hacer en la vida. Estos son entonces los contextos antiguos y presentes. También la variabilidad. ¿Hay variabilidad? Bueno, en cuanto a la idea como doctrina, como enseñanza, como pensamiento de Dios, esto no ha variado. Esto no fue como el día sábado, que luego varió Dios y dijo: si alguien quiere recoger espigas en el día de reposo, puede hacerlo. Si su hijo cae a un pozo en el día de reposo, puede levantarlo. Es decir, eso hubo una variación, o como los sacrificios. En caso de adulterio y fornicación no hubo ninguna variación en la idea, pero sí hubo variaciones en la interpretación de los términos, que es lo que luego comenzaremos a analizar qué se interpretaba en cuanto a los términos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y qué debemos interpretar hoy. Eso lo dejaremos para el desarrollo posterior. En cuanto a la profundidad obviamente es un poco mayor de lo que la gente entiende. La gente, a veces, algunos creen que solamente adulterio y fornicación refieren al acto íntimo entre un hombre y una mujer, o la fornicación entre pecados de toda índole, de índole sexual. Sin embargo, la Escritura nos habla de que hay más profundidad. La profundidad es también acerca de una vida espiritual, del adulterio espiritual. Abandonando a Dios y tomando otros dioses, abandonando a Dios y tomando algo que lo reemplace. Hay personas que han tomado ídolos, hay personas que dicen: esta mujer es una diosa, o este deportista es un dios. Entonces, Dios dice: no tienes que traer nada. Quizás hay solamente personas que dicen una expresión, que en realidad no lo veneran, no confían en ellos, ni nada por el estilo. Pero hay otras personas que realmente toman reemplazo de Dios, como algunos santos, algunas personas que dentro de la cultura popular ellos los elevan a un rango en el cual le hacen peticiones, le prenden velas. Puede haber sido un personaje que vivió en las drogas y termina siendo el santo de las drogas, un personaje que vivió en la noche y murió y termina siendo el santo de las personas que andan en la noche y demás. Entonces, la profundidad, claro que tiene más profundidad el adulterio y la fornicación, pero en esta oportunidad solo hablaremos de adulterio y fornicación en cuanto al acto en sí, en cuanto a la unión entre un hombre y una mujer o cualquier otra práctica sexual ilícita. El significado antiguo, veremos qué significaba antes, también esto es parte de la estructura de la enseñanza, el significado antiguo, también es la aplicación antigua. En cuanto al significado antiguo, veremos el término, cuál era el término que designaba cada palabra y que se entendía entonces. La aplicación antigua, cómo se aplicaba
cuando alguien caía en adulterio, ¿qué se hacía? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacían las leyes? ¿Qué hacían los vecinos? ¿Qué hacían los padres? ¿Qué hacían los padres y demás? ¿Y qué se hace hoy? La aplicación antigua, la aplicación presente. ¿Qué hace la iglesia hoy y qué hace la sociedad hoy en día? Las consecuencias. Las consecuencias del Antiguo Testamento eran morir apedreado, por ejemplo, y en estos días quizás se festeja y en algunos casos hay alguna condena social o conflictos en la familia. Pero también analizaremos un poquito esto al finalizar ya cuando describamos bien lo que significa adulterio y fornicación en cuanto a la terminología, en cuanto a la doctrina bíblica, qué es lo que Dios pensó, qué es lo que debemos interpretar nosotros y qué es lo que interpretaban los antiguos creyentes antes. Y por último, vamos a hablar de cómo evitar caer en estas diferentes luchas y adversidades que representan el adulterio y la fornicación, en estas prácticas que nos pueden alejar completamente de la fe, nos pueden alejar de Dios, nos pueden alejar de la salud, nos pueden alejar de la familia, nos pueden alejar incluso de nuestra paz interior. Así que ya estamos listos, vamos a comenzar entonces a hablar del adulterio y la fornicación.